que me ha pasado, que me ha sucedido. Antes a mí me atacaban algunas personas que ahora, con todo esto que ha pasado de la asamblea, perdón, discúlpenme, licenciada, en realidad tenía ceguera crónica. Entonces, y no me extrañaría que en el futuro hayan más personas que se sumen a eso. Y eso no significa que tú estés dividiendo, significa que nada más hay que aprender a no creer ciegamente en todo. Por ejemplo, que te vengan a decir, y ya hemos tenido un ahorro de $6 millones. Póngalo en duda. Bienvenidos al canal de la Melanie SB. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, compartir, dejarme tu like y tu comentario. Así que comenzamos. Estas fueron las declaraciones durante una entrevista de la abogada Tania Pastor acerca de los personajes y los funcionarios de la asamblea. En las declaraciones, la señora dice de que hay personas que se le han arrimado a decirle que ya se quitaron la venda de los ojos, que no eran lo que esperaban. Esto con respecto a todo el escándalo y todo lo que se ha venido dando con respecto a los funcionarios de la Asamblea Legislativa 2024. Bueno, mi gente, y te traigo lo que tanto estabas esperando. Te traigo nombres y apellidos acerca de quiénes fueron los funcionarios que recibieron dinero. ¿Y por qué recibieron dinero? Porque extorsionaban a este personaje con tal de no abrir la boca y zamparlo preso. Y aquí te dejo el video que está súper tercermundista de infarto. Bueno, a continuación te dejo las declaraciones del caso Gerardo Quijada, quien comenzó hace más de 15 años el proceso civil y luego en demandas penales en su afán de ganar el juicio, que buscó apoyo con diputados de Arena y del FMLN pagando hasta $100,000 con tal que lo dejaran hacer de las suyas. Pero aquí, sin más preámbulos, te dejo las declaraciones que están súper fuertes de este señor. Me amenazaron a muerte, me metieron preso con todo y esposa. Me dijeron que me enterrarían 20 metros bajo tierra con todo y familia y que nadie me encontraría si no firmaba un contrato de arrendamiento. Quédate, no deslices el dedo. Esta historia te va a dejar una gran lección y vas a aprender mucho de ella. Aquí a mis espaldas es donde me reuní con Arturo Alejandro Solano, un funcionario de la Asamblea Legislativa y que representaba los intereses de la familia Murray Mesa, o sea de Agrisal. Vino y me amenazó. Y si yo no firmaba un contrato de arrendamiento, mi familia entera y yo íbamos a ser sepultados 20 metros bajo tierra y que nadie daría paradero de nosotros. Esta historia así comienza. Yo estoy aquí funcionando en Santa Elena desde hace más de 20 años. Tenía yo un crédito preaprobado con el banco porque iba a comprar el inmueble por más de $2 millones. El banco, por mi buen récord, me iba a financiar $2 millones. Y yo busqué a Arturo Alejandro Solano para que me hiciera la mediación porque mi conocimiento en ese tipo de negociaciones era poco. Así que yo me apersoné al banco, me preaprobaron y lo busqué a él porque era cliente de mis talleres y fue él quien me asesoró sobre cómo yo tenía que hacer las cosas. Pero viene y lo que hizo fue, bajo la mesa, llevar toda la información a la familia de Agrisal o la familia Murray Mesa para que fueran ellos quienes compraban el inmueble. De tal manera que fui sorprendido, mi familia y yo fuimos sorprendidos, porque en el menor momento, cuando vinimos a reaccionar, ya la familia de Agrisal había comprado este inmueble donde estamos. Así que he enfrentado un proceso legal o un litigio legal desde hace ya más de 18 años. El proceso civil comenzó hace 15 años, pero fue hace 18, aquí donde estoy parado, donde Alejandro Arturo Solano públicamente, sin esconderse, me vino a amenazar. Y me vino a decir que si yo no firmaba un contrato de arrendamiento por los nuevos dueños, mi familia y yo desapareceríamos. Así que, hermano salvadoreño, que estás en Estados Unidos, en Europa, en mi país, o hermano centroamericano, latinoamericano, yo levanto mi cabeza y te quiero decir que aunque yo esté llevando una lucha con una familia de los más ricos, de los más acaudalados de mi país, de las familias de los que siempre
dicen ser los mismos de siempre, yo no sé, tienen tantos seudónimos y yo solamente te puedo decir que uno enfrentarse a una familia poderosa, cuando nosotros todavía estábamos en un gobierno tricolor, para mí no fue fácil. Pero en aquel momento, o yo iniciaba un proceso donde yo se accedía obligado a firmar un contrato, o mi familia quedaba totalmente desprotegida, porque esta era la única fuente en la cual yo alimentaba a mis hijos y a mi familia. Era de aquí donde yo obtenía los ingresos para mantener a mi familia. Realmente para mí fue duro, fue difícil, porque es como aquellas historias de David y Goliat, ¿verdad? Que no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces yo luché, tenía un contrato anteriormente con la fundación que inicialmente me alquiló acá hace más de 20 años, pero sorpresivamente Alejandro Solano lleva el negocio a la familia Grisal, compran ellos a mis espaldas, y cuando yo fui llamado a una reunión me doy cuenta que ya ellos eran los dueños y ya tenían una escritura inscrita a título de esta empresa, a título de Agrisal. Yo le dije a sus abogados que si a mí me pagaban lo que equivalía a trasladar mi taller, yo me iba pacíficamente sin ningún problema. Sin embargo, lo que hicieron fue ignorarme, nunca tomaron importancia o seriedad de mis palabras, y lo único que hicieron fue iniciarme un proceso desde hace 15 años en los juzgados civil mercantil, de lo cual yo te dejo la información, números de casos en la descripción, porque esto no se trata de un chambre, se trata de una historia verídica, vivida por un salvadoreño, en donde yo solamente quiero transmitir que nosotros, los luchadores, los emprendedores, debemos tener fe en Dios, que es quien nos respalda. Yo me acuerdo que a esos abogados, que me acuerdo que en esa reunión estaba el licenciado Quintanilla Smith, y yo solo le dije, yo soy hijo de Dios, me da temor firmar este contrato, pero lo voy a firmar porque no tengo más alternativa. Dios sabrá cómo me va a llevar y qué viene después, porque totalmente yo ignoraba qué iba a pasar. Pues resulta que unos años después, hace 5 años, como no les pegó el proceso civil y mercantil, ellos querían desesperadamente sacarme de acá, y fueron en el mandato del fiscal Luis Martínez, sorpresivamente, un día por la mañana saliendo de mi colonia, nos detienen a mi esposa y a mí, nos metieron presos por 1 semana. Entonces, en audiencia, después de ser detenidos 1 semana después, nos dejan en libertad porque la fiscalía vio que faltaban más pruebas, porque nos habían metido presos por un proceso que venía de un contrato de arrendamiento civil o mercantil, y nos habían convertido, pues nos habían transformado eso en un proceso penal, lo cual totalmente era o fue algo ilegítimo, ilegal, porque no había proceso, simplemente nos metieron presos. Volvieron a revivir el proceso y aquí continuamos en este proceso penal, en lo cual pues todavía faltan audiencias pendientes, pero no tenemos miedo, porque realmente estamos conscientes que la ley es la ley y la Constitución es para todos. Y lo que me gusta del gobierno actual, que siempre nos han hablado de reconstruir el tejido social, y ese tema a mí me gusta, porque realmente si reconstruyen el tejido social y verdaderamente las instituciones trabajan como deben trabajar, y en el sistema judicial toda esa corrupción que ha habido, esa manipulación de jueces, de resolutores, de secretarios y a veces de hasta magistrados, esto pues verdaderamente se empieza a ventilar y se apega verdaderamente a derecho y se falla en base a lo legal, nosotros, mi esposa y yo, saldremos libres de esta causa, porque nunca hemos cometido una defraudación ni estafa, mucho menos. Así que yo le pido a todos los hermanos salvadoreños que me ayuden, etiquetemos al presidente, etiquetemos a la fiscalía, porque los querellantes, según ellos, en una última reunión le dijeron a mis abogados que yo no había llegado a la última citación de audiencia porque yo ya sabía que iba a quedar detenido. Entonces yo me pregunto, ¿verdad?, ¿cómo los querellantes o abogados que representan la parte de Agrisal estaban tan seguros que yo iba a quedar detenido? ¿Cuál es el arreglo detrás de esas frases? Yo en la agonía, en la angustia de defenderme, unos años después de que el proceso inició, busqué incluso al abogado Nelson García. En mi entender, creía que este abogado era transparente, que podía velar por mis derechos y hacerme valer, que yo verdaderamente me defendiera apegándome a la Constitución y buscar, porque todo lo que buscábamos mi esposa y yo era que un juez valorara nuestra causa y que fallara conforme a derecho, conforme a la Constitución de la República de El Salvador. Sin embargo, este abogado hizo una llamada, se fue a encerrar a su habitación, recibió una llamada como de 1 hora, después salió bien sudado de su cuarto, su habitación, porque nos atendía en la sala de su residencia y en el Escalón, y me acuerdo que este abogado García me dijo,
Si fuera mi caso, me dijo, si a mí me hubieran buscado de defensor, yo en 3 meses te saco, me dijo. Porque yo, me dijo, te pongo un palabrero y te saco de ahí. A mí, francamente, hermanos salvadoreños, las palabras que este abogado García me dijo, me dejaron frío, me dejaron decepcionado de los abogados que dicen ser abogados, que son más abogados del diablo que otra cosa. Así como dijo el querellante en una de las últimas citaciones que teníamos para audiencia, él dijo claramente pues que él sabía, y lo dijo frente a la jueza, lo cual es bien delicado, ¿verdad?, que un querellante que representa la parte contraria de esas aseveraciones, donde diga que yo no estuve en audiencia o no me presenté porque iba a quedar detenido, no solo es atentatorio contra la libertad, es una clara muestra de que el sistema judicial aún sigue contaminado y que hay jueces, secretarios, resolutores que aún se venden. Alejandro Solano defendía los intereses de Don Bobby, como le llamaba él, o sea, el señor Murray Mesa. Yo estaba aquí, pues, una persona que viene de un caserío, de un cantón, defendiendo la comida de mi familia. ¿Qué hubieras hecho tú en tu caso? Yo lo único que hice y he hecho y sigo haciendo es defenderme. Solamente le quiero dejar el mensaje claro y contundente a los hermanos salvadoreños que no agachemos la cabeza solamente porque alguien sea de una familia apoderada o adinerada o poderosa. No, porque la Constitución se escribió para pobres y para ricos. Es cierto, como Alejandro Solano me dijo aquí, en este piso donde estoy transmitiendo este día, la familia Murray Mesa con una llamada lo arregla todo en los tribunales, refiriéndose a los juzgados. Sí, tiene razón, le dije yo. Pero... Vaya, en resumidas cuentas, le hicieron la camita al maestro, le sacaron el billete y al final lo dejaron como un delincuente. El día de ahora ya está preso, va a pasar 6 años y mientras no se demuestre lo contrario, va a durar mucho tiempo allá adentro. ¿Qué veo yo en todas estas declaraciones? Que esta gente, bueno, hay unos que ya fallecieron, ¿verdad? Pero o sea, de que en las décadas pasadas esta gente era el trabajo que hacía. Sobornaban y chantajeaban a aquellos que le podían sacar un poquito de billete para tenerlos amedrantados y que aflojaran las chirilicas para ellos y de esta forma poder tener un dinero extra. Impactante las declaraciones que este señor ha dado con nombre y apellido, y les he puesto las imágenes para que más o menos identifiquen quiénes estuvieron involucrados en este caso. Si es verdad todo lo que dice este maestro, o sea que se la hicieron, lo dejaron en la calle, no le pudieron arreglar nada. Qué vergüenza, indignante también, porque escuchen bien, de llegar a ser cierta todas estas declaraciones y si este maestro pudiera comprobar que todo lo que está diciendo es 100% verdad, podría estar libre, pero lo dudo porque lo dejaron, pero bien ensartado. O sea, que toda esta gente que estuvo en la política, algunos que ya fallecieron, se dedicaban a bajarse a los empresarios. ¡Guau! Qué lacras, qué víboras las que tenía la política pasada. Yo me quedo sorprendida cómo esta gente trabaja bajo la mesa, teniendo a aquellos que más o menos tienen miedo bien calladito y soltando las chirilicas. ¡Qué barbaridad! Es una vergüenza, una podrición toda esta gente. Yo me quedo admirada, me hago las cruces con tanto viejo sinvergüenza aquí. Indignante todo esto, pero bueno, el maestro ya le dieron 6 años, quiere decir de que las pruebas las dejaron bien hechitas, que era culpable. Pero como les digo, tiene que hacer y deshacer para comprobar todo lo contrario. ¡Qué barbaridad! Bueno, mi gente, hasta aquí mi opinión con respecto a este caso. Así que si te gusta mi contenido, por favor, regálame tu like. Así que nos guachamos en otro video.